Bienvenidos a Biografía, un programa del noticiero Innova de la institución educativa Atanasio Girardot, Colegio Innovador. Esta vez nos acompaña el profesor Nicolás Gallego. Él lleva 30 años en la institución y es responsable de las materias de química, artística y religión. Profesor Nicolás, ¿cómo se mezclan la religión y el arte en su vida? En mi vida la religión se mezcla en dos aspectos. Uno, desde la parte musical. Cuando yo interpreto una melodía, cuando interpreto y pronuncio una letra, tratando de que la persona que está conmigo en una celebración litúrgica llegue a la oración y sienta la presencia de Dios. La otra parte es desde la pintura, cuando yo plasmo la imagen que tengo de Dios, la forma como yo lo concibo, y de alguna manera plasmo esas actividades que tienen que ver con la celebración religiosa, como esas mediaciones entre nosotros y nuestro Dios. Profe, ¿cómo inició la música, que es otra de sus pasiones? Desde pequeño yo me sentí inclinado por la música, sobre todo por el canto. Más o menos a mi edad de 8 o 9 años yo ya cantaba en la iglesia, acompañaba las ceremonias litúrgicas durante todo el tiempo que estuve en la escuela. Luego me llamó la atención la guitarra y empecé a asistir a clases de guitarra. Después vino la flauta dulce y luego vino mi pasión por la flauta traversa, tratando de mejorar la parte del canto, técnica vocal, tratando de aprender, aunque no con mucho tiempo, y tuve que dejarlo un poquitico de lado el teclado, pero casi siempre ha estado ahí la flauta traversa, la parte musical y la parte del canto. Si estuviera en tus manos, ¿qué le cambiarías al mundo? Hay un texto que a mí me marcó, que es del mismo autor del Principito, que se llama Ami, el niño de las estrellas, donde Ami habla con Pedrito y le comenta que el mandamiento, la ley del universo debería ser el amor. Si yo pudiera cambiar el mundo, yo lo volvería más amoroso, lo volvería más pacífico y trataría de que todos nos toleráramos mucho más el uno al otro, que nos miráramos como mejores seres humanos, sin violencia, sin guerras, con conflictos, pero bien resueltos. Nico, ¿qué te han aportado tantos años al servicio de la educación? Yo diría que mucho, que he crecido y he aprendido muchas cosas con mis estudiantes. Ellos me han transformado completamente, porque el José Nicolás de hoy, a 2015, no es el mismo que llegó hace muchos años a la institución educativa Atanasio Girardot. He mejorado en la parte cognitiva, he mejorado en mi experiencia pedagógica, he aprendido cómo llegar al estudiante y de alguna manera he avanzado como ser humano y como persona con ellos. Nico, ¿qué opinas acerca de los cambios que has podido vivenciar del Atanasio? Desde el punto de vista de la planta física, el colegio ha sufrido mucha evolución. Antes era simplemente una manga, era casi que con una finca, con portillos, haga de cuenta uno pasando por un potrero, en una institución donde cuando llovía había que mandar a los estudiantes para la casa porque no había luz, no había casi energía, solamente en la oficina que funcionaba como rectoría, todo eso. El colegio, en manos del rector don Juan Osorio Hernández,
tuvo un apogeo muy grande en cuanto a la planta física porque es el único rector que yo vi pasar por la institución y que se ponía como jardinero a sembrar flores, a cultivar, a hacer injertos, a trasplantar con los muchachos. Se metía en todo eso, todo lo que tenía que ver. Él pensaba que la música, la pintura, el teatro era suficiente para mantener un colegio arriba y con la disciplina y con la formación totalmente integral. A nivel físico han cambiado otras cosas, han habido aulas que se han construido, han habido espacios que unos se han aprovechado mejor, otros por épocas y luego han decaído un poquitico también, pero la institución ha marcado o se ha visto mejor marcada por unas épocas. Por ejemplo, al comienzo estábamos dentro de los colegios casi que considerados como privados, aún siendo oficial, por el tipo de educación, por el tipo de contratación docente, por todo lo que tenía que ver con la institución. Luego hubo una época que yo recuerdo la pregunta que yo le hacía al alcalde municipal entonces, Germán Vázquez, Gómez Vázquez, cuando yo le preguntaba que si sabía hacia dónde iba el colegio, cuando empezaron a desmontar todos los grados y nos quedamos con 10º y 11. Yo pienso que ahí se perdió el norte. Ese fue el lugar donde perdimos la filosofía, donde perdimos la orientación que tenía la institución, porque los estudiantes que llegaban no tenían ningún lazo afectivo con la institución, no conocían la filosofía y no sabían lo que allí se hacía y lo que tratamos de hacer con los que llegaban. Llegaban un año y al año siguiente ya se iban, o sea, no lograban desarrollar como ese apego, como esa valoración de los símbolos, de todo lo que implicaba la institución. A nivel de orientación, las modalidades han marcado la dirección que tiene que ver con el colegio a nivel académico, a nivel pedagógico. Hemos tenido profesionales grandes en las distintas modalidades y personas que se desempeñan a nivel de la industria, a nivel del gobierno, a nivel del Estado y a nivel de las empresas, pues así yo diría que privadas, y que fueron nuestros estudiantes. Tenemos médicos, doctores, tenemos alcaldes, hemos tenido alcaldes, tenemos abogados, tenemos periodistas que son lo máximo, como por ejemplo me viene a la memoria Yamid Ariel Palacio Villa, un ex alumno que yo admiro desde todo punto de vista por sus capacidades y todo eso. Y hay muchas otras personas, músicos, escritores, abogados, que están fuera del país y que están trabajando en esa parte. Me ha gustado mucho y yo espero que de pronto mis palabras lleguen a donde tengan que llegar. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo que ha marcado este último año y lo que va de en lo que tiene que ver con el colegio innovador. Pienso que nuestros logros a nivel académico tienen mucho que ver con eso, sobre todo el año anterior, con la promoción que acabamos de entregar a la comunidad. Yo pienso que si la diferencia es 200 millones como colegio innovador, yo diría que un presupuesto municipal debería invertirle eso y mucho más a la formación de sus estudiantes. Y si lo que el Atanasio está haciendo en este momento lo puede hacer cualquier colegio oficial con ese dinero, yo le hago un llamado a los que distribuyen el presupuesto municipal, a los que hacen y se sientan a elaborar un plan educativo municipal, para que tengan en cuenta que con un poco más de inversión podemos lograr unos estudiantes mejor ubicados, mejor formados y mucho más efectivos para nuestra sociedad. Cuéntenos una anécdota que lo haya marcado en su vida como docente. Esta sucedió en una feria de la ciencia municipal. En el colegio había muchos estudiantes de otras instituciones y estamos preparando el laboratorio para las experiencias y para los de los otros colegios que llegaran.
Los tableros estaban recién pintados y de alguna manera cuando un tablero lo pintan, uno traza y es muy difícil borrar lo que se traza de primera vez. Yo le dije a un estudiante que no me rayara el tablero porque después era muy difícil borrarlo y eso iba a quedar marcado. El estudiante lo hizo y en esa época que uno era medio violento y que de alguna manera no se detenía frente a las cosas, yo cogí el borrador del tablero y se lo puse en la cabeza, se lo chanté. El estudiante quedó todo achantado, sin saber qué hacer y afortunadamente no trascendió, porque de lo contrario, imagínense en el espectáculo con gente de afuera, un estudiante y un profesor de pronto en líos a nivel de peleas o de algún encontrón, alguna discusión o algo así. Nico, ¿qué es lo que más te importa o lo que más te interesa inculcar o aportar a la vida de tus estudiantes? Yo diría que eso depende de la asignatura en la que estoy. Habría que mirar cómo uno, en el papel del docente, va marcando y va dejando huella en sus estudiantes. Si a mí me ponen a analizar qué es lo que más me interesa desde el punto de vista del dibujo técnico, de educación artística, yo diría que el estudiante sea capaz, por una parte, de desarrollar su creatividad y por la otra parte, de desarrollar desde el dibujo técnico su razonamiento espacial, para que esté en condiciones de analizar y de alguna manera de meterse y abstraer y de imaginarse cosas que no las tiene simplemente ahí al frente. Si estamos hablando de química desde el área de ciencias naturales, bien sea biología, física o química, yo pienso que lo más importante para mí puede ser las ganas de aprender, esas inquietudes y ese interés, ese amor por el conocimiento, pero también, sobre todo, el amor por la vida. Y si estamos hablando desde educación religiosa, lo que más me interesa es que el estudiante llegue a descubrir su trascendencia, que llegue a descubrir cuál es el sentido de su vida desde el punto de vista antropológico y que de alguna manera proyecte ese amor por la naturaleza, ese amor por el prójimo, ese amor por el hermano, en ese amor que su Dios, desde cualquiera que sea su religión, la religión que practique, en ese amor que su Dios le inculca y que de alguna manera, en su doctrina, en los dogmas y en todas las celebraciones, le permite o le llama a que manifieste con el hermano. Le agradecemos al profesor Nicolás por regalarnos esta entrevista. Muchas gracias también por haber hecho tantas cosas por el colegio y seguir haciéndolo por los estudiantes, y sigan muy pendientes de los capítulos de biografía.